Bienvenidos chicos, el día de hoy voy a explicar a través del siguiente ejemplo el cálculo de las medidas de tendencia central en tablas de frecuencia para datos no agrupados. Recordemos que las medidas de tendencia central que vamos a utilizar son tres: la media, mediana y moda, ¿sí? Estas medidas se utilizan para nosotros poder calcular el valor representativo de un conjunto de datos, los cuales se centralizan en un solo valor, ¿no? Ese valor va a representar a todo ese conjunto de datos de mi muestra o población que yo estoy investigando. Entonces vamos a empezar con este siguiente ejemplo leyendo la situación que nos dice: las calificaciones obtenidas en el área de matemática de los estudiantes pertenecientes al segundo grado de secundaria de un colegio de Trujillo son las siguientes. Nos dan acá las calificaciones. Como primer paso, nosotros vamos, chicos, a tener que construir una tabla de frecuencias, pero en este caso solamente vamos a tomar en consideración dos frecuencias: la frecuencia absoluta, el FI minúscula, y la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? En la primera columna vamos a considerar la variable en estudio. En este caso nos habla de notas o calificación, entonces mi variable es notas, que se va a representar por un X sub I. Acá vamos a colocar los valores o categorías que va a tomar la variable, que en este caso son las notas, y vamos a ordenarlas de menor a mayor. En este caso la nota menor es 9, luego sigue 10, luego 11, 12, 13, luego se pasa a 18, 19 y 20, ¿no? Una vez que ya las tenemos ordenadas, en la siguiente columna, que es la frecuencia absoluta, vamos a realizar el conteo, o sea, cuántas veces se repite este valor de la variable, o cuántos estudiantes tienen la nota 9. En este caso son 1, 2, 3, ¿no? 3 estudiantes. ¿Cuántos tienen 10? 1, 2, 3, contamos. ¿Cuántos tienen 11? Y así sucesivamente vamos contando, ¿no? Recuerden que al final debemos sumar las F sub I, y esto va a ser el N, que es el tamaño de mi muestra, que es 20, que viene a ser el total de datos que yo tengo acá, ¿no? Que son 20, ¿no? A 20 estudiantes. Acá tenemos la nota de 20 estudiantes en el área de matemática. Entonces ahora vamos a llenar la siguiente columna, que son las frecuencias absolutas acumuladas. Recuerden que la frecuencia absoluta acumulada viene a ser la suma de las frecuencias absolutas, ¿no? De las F sub I minúscula. La primera se va a repetir, es 3, y luego se va a ir en zigzag, sumando. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. 9 más 5, 14. Y así sucesivamente. Estos dos datos deben coincidir, ¿sí, chicos? Ahora vamos a agregar una tercera columna que la vamos a necesitar para poder nosotros calcular la media o promedio. La media o promedio, que ustedes saben que su fórmula es sumatoria de las X sub I por F sub I sobre N, ¿sí? ¿Qué viene a ser el X sub I? Este es el valor de la variable, miren, que está en esta primera columna. Lo vamos a multiplicar por el F sub I minúscula, que es la frecuencia absoluta. Aquí está. Vamos a multiplicarlo. Sería 9 por 3, 27. 10 por 3, 30. 11 por 3, 33 y así sucesivamente. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la sumatoria. Este símbolo es sumatoria. Vamos a sumar para hallar el total. La suma de todo esto es 260. Aquí está. Luego vamos a dividir esa suma entre el conjunto, el número de datos que estamos sumando, que en este caso es 20, ¿no? N es 20. 260 entre 20 es 13, o sea que mi medio promedio es 13. Yo debo realizar la interpretación de este valor. ¿Qué quiere decir? Que la nota promedio de matemática de los estudiantes de segundo grado de secundaria de un colegio de Trujillo es 13. O también, en otras palabras, que es lo mismo, los estudiantes de segundo grado de secundaria de un colegio de Trujillo obtuvieron una nota promedio en matemática de 13. Recuerden que las interpretaciones se realizan de acuerdo a la situación o al contexto que se está analizando, ¿no? El problema. Veamos ahora cómo se calcula la mediana. En el caso de la mediana, chicos, vamos a nosotros tener que observar la frecuencia acumulada, que es esta columna, la tercera, el F sub I mayúscula. Pero antes de eso tenemos que realizar los siguientes pasos. Primero tenemos que observar si nuestra muestra es par o impar, ya que si nuestra muestra es par, va a haber dos datos centrales. Recuerden que la mediana divide al conjunto de datos en dos mitades iguales, ¿no? Entonces,
y el valor de la mediana se va a ubicar en el centro. Y para nosotros poder ubicarlo necesitamos primero que los datos estén ordenados. Bueno, en este caso ya tenemos las variables ordenadas de menor a mayor. Ahora, si la muestra es par, va a haber dos datos centrales. Pero si la muestra es impar, es mucho más sencillo porque solamente va a haber un dato central y ese va a ser el valor de la mediana. Pero cuando hay dos datos centrales, la mediana se tiene que calcular sumando esos valores centrales y dividiendo entre 2, sacando un promedio, ¿no? En otras palabras. En este caso, como es par, primero vamos a calcular la posición de la mediana. ¿Cómo se calcula la posición de la mediana cuando es par? Simplemente dividimos el n entre 2, que es como si estuviéramos dividiendo en la mitad, ¿no? 20 entre 2, 10, ¿no? Ahora, vamos a tomar la posición 10 y la que sigue. ¿Por qué? Porque va a haber dos datos centrales, 10 y 11. ¿Esto dónde lo vamos a observar? En el F sub I mayúscula. La posición 10 y 11 correspondería a los 14 primeros datos. Por eso voy a tomar el F sub I mayor. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar el F sub I 9 porque dentro de los 9 primeros datos no va a estar el 10 y el 11. Entonces tengo que tomar el mayor, que es 14, pero que dentro de los 14 primeros datos sí se encuentra el 10 y el 11, ¿verdad? Ahora, pero ese no sería mi mediana, eso solo es la posición, ¿verdad? Este 10 y 11 es la posición que ahí se va a ubicar. ¿Cómo calculo la mediana? Para calcular la mediana yo me debo fijar en el valor de las variables. En este caso, la posición 10 y 11 correspondería al valor de la variable 12, miren. Y acá yo debo observar, ¿a qué valor corresponde este FI mayúscula? Al valor 12. Y la posición 10 y 11 justo van a tener este mismo valor en ambas posiciones, el 12 y el 12, se va a repetir. O sea, voy a sumar 12 más 12 entre 2, me va a dar 24 entre 2, 12, ¿no? Ese sería el valor de mi mediana. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cómo lo interpreto? Que el 50% de las notas obtenidas, de estas notas, el 50%, o sea, la mitad de las notas obtenidas en el área de matemática por los estudiantes de segundo grado de secundaria es menor o igual a este valor de la mediana, que es 12, y el otro 50% mayor o igual a 12. Si no quieren usar porcentajes, pueden usar la palabra mitad, que es lo mismo, ¿no? La mitad de las notas obtenidas en el área de matemática por los estudiantes de segundo grado de secundaria es menor o igual a 12 y la otra mitad mayor o igual a 12. Ahora, vamos a calcular la moda. Para calcular la moda, ya no voy a observar el F sub I mayúscula, sino ahora voy a observar la mayor frecuencia absoluta que está acá en el FI minúscula. ¿Cuál es la mayor frecuencia absoluta? Es 5, ¿verdad? Y este 5 me va a servir para ubicar mi moda. Yo debo observar mi valor de la variable. En este caso corresponde a 12. Por lo tanto, mi moda es 12. Tener cuidado, chicos, no confundir la moda con la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia absoluta solamente me sirve para ubicar mi moda. Más la moda es el valor de la variable. ¿Sí? Yo debo observar la variable. ¿A qué valor de la variable corresponde esta mayor frecuencia absoluta? A 12. Por lo tanto, mi moda es 12. La interpretación, ¿cómo lo haría? Que la nota que obtuvieron la mayoría de los estudiantes de segundo grado de secundaria en el área de matemática fue 12. Eso es todo, chicos, espero les haya quedado claro.